Bueno, primero que nada, un saludo a todos los asistentes. Bueno, primero que nada, también un feliz año, ¿no? A muchos de los conocidos y, bueno, de los que estamos por conocer. Eh, es grato saber que están acá en estas fechas, ya iniciando este año para comenzar a formarse y a obtener nuevos conocimientos o a reforzar quienes ya los tienen. Eh, esta norma es sumamente interesante y vamos a estar haciendo bastantes actividades con este estándar durante este año y esta es nuestra primera acción. Bien, acá muestro un poco mi imagen para que nos conozcan, para que nos veamos el rostro, ¿sí? Soy Gilbert Araujo, me he especializado como auditor de sistemas de gestión durante los últimos 15 años y bueno, me he especializado en el área de seguridad de la información y el día de hoy vengo a presentar una breve introducción a lo que son los sistemas de gestión de seguridad de la información basados en la norma ISO 27001 con la intención de hacerles llegar a ustedes información que a pesar que es muy breve, ha sido muy trabajada de manera de que podamos iniciarnos en esta área de estudios, ¿sí? Eh, Voy a quitar mi pantalla para que sea más fluida la comunicación. A partir de ahora solo veremos lo que es las herramientas o la presentación como tal, la PPT, que nos va a permitir ir mostrando el material que hemos desarrollado. Bien. Eh, Bien, el título de este webinar es ISO IS 27001, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI. Soy yo el relator o el instructor formador de este webinar. Me estará acompañando más tarde Marco Sevillano, quien nos estará mostrando una solución tecnológica que tenemos como ISO Tools para este estándar. Bien. Bueno, primero que nada, hablar de ISO Tools como una herramienta tecnológica que viene a dar respuesta a las necesidades que hay en el mercado de automatizar los sistemas de gestión, agilizar los esfuerzos que tenemos los encargados de los sistemas de gestión, los usuarios de los sistemas de gestión basados en las normas, principalmente en las normas ISO. También hay otros sistemas de gestión que ayudan a potenciar a las organizaciones a lograr sus objetivos y ISO Tools ofrece esta herramienta automática. Nosotros formamos parte de un gran equipo de especialistas, expertos que conocen a la perfección los sistemas de gestión de nuestros clientes y en medida de ese conocimiento, pues ofrecemos soluciones, como ya les dije, para potenciar la capacidad de cada organización de lograr sus objetivos. Bien, la agenda que vamos a seguir el día de hoy son estos 6 puntos. Primero vamos a hablar de unas generalidades, de qué es la seguridad de la información. Es un tema que ha estado muy en boga cada vez más por el volumen y la forma de usar la información. Prácticamente hoy día no podemos vivir sin el intercambio de información, cada vez es más rápido, más voluminoso, y es importante contextualizar al respecto. Luego vamos a estar revisando lo que es la estructura de la norma ISO IEC 27001. Bien, vamos a revisar específicamente la 27001 del 2013, que es la última versión. Vamos a hablar de la estructura de alto nivel con la cual se escriben las normas actualmente y permite lo que es la integración. Vamos a ver luego unas definiciones muy importantes que están enmarcadas en la ISO IEC 27000 del año 2018, su última versión.
vamos a ver un poco la diferencia entre la 27001 y la 27000 para quienes no conocen esta diferencia, pues en esta actividad la vamos a conocer. Vamos a hablar de los requisitos específicos de la norma, ¿sí? ¿Cuáles son estos requisitos que debemos cumplir si queremos certificarnos? Que es uno de los objetivos comunes dentro de las organizaciones. Dice, yo no solamente quiero conocerla, no solamente quiero implementarla, sino certificarla. Bien, acá hablaremos de estos requisitos. Hablaremos del anexo A de la norma, de los controles que se encuentran en el anexo A, que finalmente es la que la instrumenta y que le da la potencia que tiene esta norma para dar respuesta a las necesidades de protección de la información. Y finalmente, un conjunto de recomendaciones que la experiencia nos permite dar a quienes se inician en este campo para poder implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información. Bien, esa es la agenda que seguiremos el día de hoy. Y comenzamos por una pregunta fundamental, que es la información, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que la información es un activo, ¿sí? Es un activo que le da valor a la organización. Es un activo tal como cualquier otro. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa fundidora, quizás decimos, bueno, su principal activo es el horno de fundición. Si hablamos de una empresa de transporte, su principal activo seguramente serían la flota, ¿bien? En el caso de todas las organizaciones, incluyendo la de fundición, incluyendo la de transporte, la de servicios, todas las organizaciones tienen un activo determinante que es la información, que es la que permite que esta funcione, que es la que permite que tenga, que se conserve el conocimiento, que se pueda intercambiar el conocimiento. Fíjense que como activo de la información para una organización es muy importante la base de datos de clientes. ¿Bien? Eh, como unidad de información, es vital para cualquier organización tener una base de datos de clientes, saber su dirección, números de teléfono, los productos que demanda, la frecuencia con que lo hace, eh, las compras que ha hecho, cómo están sus estados de cuenta con estos clientes. Bien, sin esto una organización no podría funcionar, partiendo del principio de enfoque del cliente. También tenemos base de datos de acreedores, tenemos los procedimientos de trabajo, tenemos los registros que dan fe de la ejecución de los procesos de la organización y en ese sentido, pues, conociendo a cualquier organización desde sus fundamentos, sabemos que lo que estamos haciendo es un intercambio constante de información. Bien, por lo tanto, ese intercambio constante de información es importante, es vital que lo protejamos, que le demos un tratamiento adecuado para evitar que pierda sus características. Ya vamos a hablar de estas características. Bien, ¿en qué formato se puede encontrar la información? Se puede encontrar en formato digital y esto es con mayor frecuencia. Bien, todo lo que se encuentre en nuestros servidores, correos electrónicos, aplicaciones, eh, incluso en los teléfonos, en los smartphones, se encuentra información en formato digital. También lo podemos encontrar en formato material o físico, que por ejemplo en papel. Los contratos, los currículum, hoja de vida de las personas, facturas, en algunos lugares todavía se intercambian todas las facturas en físico, hay lugares donde tenemos facturas en electrónico. Eh, También tenemos, por ejemplo, en área de planta, tenemos formularios que llenan los operadores, ahí se guarda información importante que finalmente permite determinar que los productos están conformes o no conformes, las guías de despacho, bueno, cantidad de información que se maneja en formato físico o material. Bien, y también hay información intangible.
Y este es el conocimiento, el know-how, el cómo se hacen las cosas dentro de una organización y que finalmente es donde se encuentra el factor diferenciador entre una organización y otra. Por ejemplo, una empresa prestadora de servicios eh, que, que tiene servicios similares a sus competencias, qué es lo que le permite lograr ganar o tener mejores resultados que su competencia? Precisamente es el conocimiento que maneja las personas que integran ese equipo de trabajo, el conocimiento en cuanto a los productos, a los servicios, a las necesidades de los clientes, a la forma de hacer las cosas. Y por lo tanto, esto hace que la información sea un activo de vital importancia para el éxito de las organizaciones. Bien, y entendiendo qué es la información, pues veamos a las amenazas a las cuales se somete cualquier organización, ¿bien? Tomando en cuenta que hay amenazas que atacan única y exclusivamente a la información. Bien, como vemos acá en la imagen, eh, Internet es un canal de comunicación por excelencia, y es el canal de comunicación por excelencia, y está sujeto a una cantidad de amenazas que se encuentran en spam, troyanos, virus, que finalmente pueden explotar, pueden afectar a una organización, pueden explotar sus vulnerabilidades y que nosotros debemos estar conscientes. Fíjense que hay un proverbio que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y por la experiencia que hemos acumulado, por el estudio de los diferentes ataques que han existido, pues el eslabón más débil son los usuarios. Entonces, estos usuarios deben ser educados y deben trabajar en función a un sistema de gestión, ¿sí? Un sistema de administración y control de un conjunto de procesos que le permitan protegerse ante estas amenazas, disminuir las vulnerabilidades o establecer controles para que estas vulnerabilidades no sean explotadas por esas amenazas. Bien, en grandes números nos encontramos que Symantec en el año 2018 reportó que hubo un incremento del de 92% de malware o variantes de malware, ¿sí? Eh, uno de las amenazas más comunes son los malware, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de que al haber variantes, evidentemente la necesidad de mantener actualizados los sistemas de protección es mayor, ¿sí? Estamos hablando de que se han detectado en términos de eventos 8.500% más que el año anterior. En este caso es la comparación del año 2018 con respecto al año 2017 de posibles ataques. Bien, estamos hablando de que se incrementó un 5% en el año 2018 con respecto al año 2016 de lo que son los ataques, ¿sí? Todos vienen, o la mayoría vienen vía web, las visitas de vía web, cuando nosotros ingresamos a una página web o utilizamos cualquier aplicación en la web, nosotros estamos entregando información, nosotros estamos revelando nuestra identidad, aunque tengamos protecciones de antivirus, aunque tengamos firewall, aunque tengamos protección de identidad, incluso que utilizamos identidades que no correspondan con nuestro nombre, nuestro apellido. Existe una huella digital, una huella que se marca es por los hábitos de cada usuario y que finalmente esto lo están viendo distintos potenciales atacantes
que pueden explotar nuestras vulnerabilidades, ¿sí? El uso de tecnología móvil es más frecuente. En este caso, estamos hablando de que hay 27.000 variantes de ataques o, o formas de ataque a tecnología móvil. El caso del ransomware, ya el más conocido eh, por su alcance y por su popularidad es WannaCry. Fue el de mayor difusión, de mayor conocimiento por parte de los usuarios, porque llegó a afectar a 5.4 billones de usuarios, ¿sí? WannaCry, que era lo que hacías, fundamentalmente secuestrar la información que tenían los usuarios en sus terminales, ya sea las portátiles, desktop o tablet, y pedía una remuneración, un rescate por esa información. Bien, estuvieron involucrados bancos, estuvieron involucrados hospitales, servicios de transporte en todo el mundo. Fue de muy amplio alcance y eso le dio mucha popularidad al WannaCry. Eh, Finalmente, un poco para resumir esta casuística del WannaCry, lo que hacía era redireccionar la ubicación de los archivos a un servidor público de un costo de almacenamiento muy bajo. Y eso, pues, el usuario común no lo sabía. Quien lo descubrió fue quien hizo trazas sobre el atacante y con el pago, creo que fue de $25 o en ese orden estaba el pago del almacenamiento, logró comprar el espacio y devolver a los propietarios de la información sus datos. Bien, eh, normalmente estos ataques son así de sencillos para poder tener tan amplio alcance. Hoy día estamos hablando de tecnologías como el Internet de las Cosas, ¿bien? Que en el mundo entero se está utilizando cada vez más. Para quienes no estemos familiarizados con el término, el Internet de las Cosas son el uso de medios de recolección de datos en la ropa, en la comida, en los equipos electrónicos, de manera de crear grandes bases de datos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, con el Internet de las Cosas se podría saber cuántas veces has usado una polera, una franela, una camisa, como la llamen en sus países locales. Si la has usado más de 100 veces, pues hay un algoritmo que dice las has usado mucho, ya las tienes desgastadas y hace un pedido automático a tu marca favorita. Por ejemplo, eso es una de las aplicaciones, digamos, de mayor simpleza. Hay otras aplicaciones de Big Data, por ejemplo, que se utiliza para regular la velocidad del tránsito en algunas ciudades, cuando se utiliza las Smart Cities. Bien, ¿dónde han habido mayor cantidad de ataques? Es precisamente en las aplicaciones de teléfonos móviles, aplicaciones que se utilizan para regular el estilo de vida. Aquellas aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, para quienes hacen running, quienes salen a trotar, a correr durante su jornada, que quieren saber cuáles son sus registros de desempeño como deportistas, quienes la utilizan, por ejemplo, como un monitor para dormir, para escuchar música. Bueno, no quiero hablar de aplicaciones específicas para no dar publicidad, pero ya todas las conocemos, todos los usamos, y esos son los principales medios que explotan los atacantes. Entonces, para nadie, estos grandes números nos permiten deducir que para nadie es un secreto el uso de la información, la importancia de la información y lo vulnerables que somos. Entonces, por lo tanto, se hace de vital importancia, de capital importancia, que tengamos que protegerla. ¿Bien? En las organizaciones.
que es finalmente donde nos queremos centrar cuando estamos implementando un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿En qué lugar o para qué sirve la información? Bueno, lo primero que nada se utiliza para lo que es la estrategia, ¿sí? Lo que permite impulsar las acciones dentro de una organización. Ahora que estamos en principio de año, seguramente muchos de nosotros estamos en los planes estratégicos, revisándolo, ajustándolo, y estamos hablando de las decisiones sobre las cuales vamos a estar trabajando durante prácticamente todo el año, las inversiones que vamos a hacer, cuáles van a ser los productos y servicios, cuál es la innovación que nosotros le vamos a presentar al mercado, con qué nos vamos a diferenciar. Si nosotros dejamos que esa información se filtre, que se conozca, por ejemplo, por la competencia, pues prácticamente no vamos a tener ninguna ventaja competitiva. También sirve para lo que es la planificación, para establecer programas de trabajo, para definir cuáles son los recursos en los cuales que vamos a utilizar para poder ejecutar nuestros proyectos, para poder prestar los servicios. También se utiliza para lo que es el monitoreo de los procesos, el desempeño, el número de unidades producidas, el número de servicios prestados, dónde se encuentran nuestros clientes, los pagos, el desempeño de la organización, el desempeño de nuestro equipo de trabajo, todo lo que son los sistemas de indicadores y registros de ejecución de los procesos. También tiene que ver con el intercambio de información que se hace tanto para los pedidos como para el suministro y el soporte que le damos a nuestros clientes, tanto para lo que es la comercialización como para lo que es para la postventa, los niveles de satisfacción, pedidos. En ese punto, pues hay un intercambio de información importante. Y finalmente, en todo lo que son los resultados, ¿sí? Los resultados que tiene una organización, cuáles son los productos que tienen mejor desempeño, cuáles son aquellos elementos que le dan valor a una organización, cuáles son los proyectos de innovación, cuáles son las inversiones que se hicieron, la propiedad intelectual de lo que se haya desarrollado, bien sea por métodos de trabajo, por medio de herramientas de desarrollo, en fin, en todas estas etapas se utiliza información. Y si nosotros hacemos una mirada crítica a este ciclo que se está mostrando en la gráfica, prácticamente ese es el ciclo de vida de cualquier empresa. ¿Bien? Es decir, que en toda la organización se utiliza constantemente información y esa es su utilidad. Nada más y nada menos que el funcionamiento de la organización precisamente. ¿Bien? Ya tenemos que definir entonces, ya después que sabemos que hay una cantidad de atacantes, que hay unas vulnerabilidades con las que padecemos, que nosotros como usuarios somos el eslabón más débil, que las organizaciones tienen una cantidad de información que son las que le permiten funcionar adecuadamente. Entonces tenemos que definir qué es seguridad de la información. Bien, la primera definición el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos, que dice que es la protección de la información y sistemas de información de accesos no autorizados, uso, divulgación, disrupción, modificación o destrucción con el fin de proporcionar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? Esa es la definición que tienen en Estados Unidos. Una definición que tiene uno de los principales consultores en materia de seguridad de la información a nivel mundial, dice que eh, estos consultores son EDN, dicen que es la capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma. Esa definición tiene un elemento común que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien, veamos ahora la definición que tiene la ISO 27000. ¿Sí?
Esta definición es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, fíjense que en las tres definiciones hay tres elementos comunes, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bien, estas son las propiedades de la información. Así como el agua líquida, el agua en su estado líquido tiene propiedades que es incolora, insabora, eh, eh, mm, a temperatura ambiente es fresca, ¿sí? Tiene una serie de propiedades y cuando nosotros vemos el agua, la podemos reconocer, pues bien, las propiedades que tiene la información sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Conservando estas tres propiedades, se conserva la información. Bien, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Ahora, bien, ya sabemos qué es la información, para qué sirve y sabemos la definición propia de la información según las principales fuentes que estudian la seguridad. Bien, ahora vamos a ver qué es un sistema de gestión de seguridad de la información. Primero que nada, tenemos que deducir esta oración, sistema de gestión de seguridad de la información. Sistema es conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Gestión es administración y control de algo, en este caso de la seguridad de la información, que es la capacidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando nosotros decimos que es un sistema de gestión de seguridad de la información, estamos diciendo que es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr la administración y control de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Fundamentalmente eso es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y de qué se compone? Se compone primero que nada de una seguridad de la red, ¿sí? Donde nosotros nos encontramos, donde nosotros intercambiamos información. Esta red normalmente está conectada a Internet y por lo tanto estamos hablando de la interacción interna de los usuarios de la red como la interacción externa de estos usuarios con su entorno, bien sean páginas web o otros usuarios o aplicaciones también. Tenemos unos requisitos de seguridad de la información, que estos requisitos no solamente implican los aspectos técnicos, sino también aspectos administrativos. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Estos son requisitos que tienen las organizaciones. Los acuerdos de no divulgación que tenemos bajo contrato. Tenemos que revisar bien los contratos que tenemos con nuestros clientes y con nuestros proveedores, porque muchos mencionan la confidencialidad y no divulgación como algo muy superficial. Sin embargo, ahí hay compromisos importantes que nos obligan a tener un conjunto de controles que a veces pasamos por alto porque solamente nos ocupamos del tema duro, pues que es finalmente la razón por la cual se hace el intercambio de bienes y servicios. Entonces, tenemos que ver estos otros requisitos que no son intrínsecos al funcionamiento de los sistemas, sino que tienen que ver más bien con las relaciones que se tienen en las organizaciones. También está lo que es la seguridad informática y acá es muy importante hacer una distinción en lo que es la seguridad informática y la seguridad de la información. La seguridad de la información, como lo vemos acá en este gráfico, es de un espectro mucho más amplio que la seguridad informática. La seguridad informática tiene que ver con la seguridad de los elementos que conforman la infraestructura de tecnología de la información. Y eso está muy bien, pero resulta que cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de un espectro que incluye al ser humano. Un aspecto muy interesante y que es digno de debatir y hemos debatido en varios seminarios, tiene que ver en que la norma ISO 27001 tiene una definición de activo en la cual incorpora como activo a las personas, así como lo escuchan. Las personas que ejecutan los procesos son activos de información. ¿Por qué? Porque manejan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Igualmente la tenemos que preservar. Esto es un tema para debate, incluso nos serviría para
poder hacer análisis mucho más profundos, ¿bien? Entonces, dentro de la seguridad de la información tenemos todos los activos de información. Dentro de la seguridad dentro de la seguridad informática tenemos lo que son la infraestructura de tecnología de la información, tanto hardware como software, ¿bien? Y finalmente, la unión de estos tres elementos tiene un conjunto de lineamientos que tiene cualquier organización. Cualquier organización maneja una política de seguridad de la información. Cuando hablamos de la norma ISO 27001, estamos hablando de una política formal que establece un marco de referencia para establecer los objetivos de seguridad de la información. Algo muy importante que debemos conocer, ahora que estamos hablando del vocabulario, es que la norma para la economía del lenguaje, para poder comunicarnos más rápido, decimos que es la ISO 27001. Entre especialistas incluso se dice la ISO 27, ¿sí? Pero el nombre formal es ISO IS 27001, ¿bien? La ISO, el organismo internacional de normalización, el cual emite las normas internacionales con las cuales se regulan los sistemas de gestión. La ISE es el Comité Electrotécnico Internacional, ¿bien? Y en conjunto emitieron la 27001 bajo el Comité Conjunto número 1 de Tecnología de la Información. Bien, entonces, cuando estemos en alguna actividad formal, en alguna cátedra o frente a organismos de certificación, es importante mencionar su nombre como es, que es la ISO IS 27001. Bien, un poco de historia, ¿sí? Esta norma empezó a discutirse o ya salió su primera emisión en 1995, no específicamente con la ISO, sino con el organismo de normalización británico. En los sistemas de gestión, los británicos siempre marcan la pauta, siempre están innovando en esta materia y en el caso de seguridad de la información no es la excepción. La BS 7799 fue el primer estándar que tuvimos en materia de seguridad de la información. Acá hablaba de un conjunto de buenas prácticas, realmente. No estaba en el marco de una norma certificable, más bien como un conjunto de buenas prácticas. Luego apareció en el año 99 la BS 77992. Acá aparece la noción de control. Cuando nosotros decimos que el anexo A que es un elemento diferenciador de la norma ISO IS 27001. Hablamos, no, los controles que están en el anexo A, que son 114 controles. Bien, esto nace de esta norma, la BS 77992, que contenía este conjunto de controles. Luego sale una primera norma, la ISO 17799, la cual establecía una serie de buenas prácticas en materia de seguridad de la información. Sin embargo, esta no era certificable. La norma ISO la publica en el marco de un efecto que se suponía iba a ocurrir en el año 2000, cuando los computadores cambiaban de 99 a 2000, que se iban a reiniciar todos los sistemas de información. Bien, la norma para tranquilidad de los usuarios publica este conjunto de buenas prácticas, o más bien una guía, ¿sí? Luego, en el año 2002, sale la primera revisión de la BS 799, donde integran la BS 799 del 95 y la BS 799-2 en un solo estándar, y ahí nace la idea de que en un solo estándar podemos tener los requisitos de seguridad de información y los controles, que luego en el año 2005 aparece la ISO 27001, la primera versión de la ISO 27001, la cual tuvo una siguiente revisión en el año 2013. La diferencia entre la del 2005 y la del 2013, más que todo, es orden. En la del 2005 estaba escrita según el ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar, lo cual hacía un poco complejo conocer los requisitos de la norma, porque cuando se leía tenías que ir de atrás hacia adelante, y bueno,
había que conocer prácticamente de memoria la norma para poder utilizarla. Luego, en el año 2013, lo que hicieron fue adaptarla a la estructura de alto nivel, la cual divide en 10 puntos la norma y permite a hacer integraciones con otras normas, que por ejemplo tenemos clientes que hacen integraciones de sus sistemas de gestión de la calidad, que son los primeros que implementan con mucha frecuencia, a la 27001 y se le hace muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente la misma estructura. La estructura de alto nivel es una norma que permitió isonizar a las ISO, ¿sí? Un término muy propio, pues, es como normalizar las normas, poner orden en las normas, ¿bien? Esta estructura de alto nivel, como muchos de los participantes de este web seminar saben que tiene 10 puntos, ¿sí? Estos 10 puntos, el primero es el objeto y campo de aplicación. Esta norma está orientada a cualquier tipo de organización en cualquier sector de cualquier tamaño, ¿sí? Esto es muy importante. Las normas, las empresas de TI son las que tienen implementada la ISO 27001 porque es obvio que trabajan con información. Sin embargo, no está limitada a las empresas de TI. Esto puede ser para empresas de cualquier tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que se dedican a la comercialización de máquinas empacadoras, ¿bien? Esas máquinas empacadoras, la comercialización de máquinas empacadoras no tiene nada que ver con tecnología de la información, pero el uso de la estructura de tecnología de la información es vital para ellos poder cumplir con las órdenes y todo lo que tiene que ver con el negocio de comercializar sus máquinas, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de empresas que no son de TI que pueden estar implementando la ISO 27001. Bien, hay unas normas para la consulta. Las normas para la consulta forman parte de una familia, la familia ISO 27000, ¿sí? La cual consta de más de 45 normas. Por lo tanto, bueno, acá no me voy a poner a explicar una a una. Nosotros tenemos actividades de formación, que es un diplomado en seguridad de la información basado en la ISO 27001, donde explicamos con mayor detalle los controles y la implementación de otras normas de la familia ISO IS 27000. Hay unos términos y definiciones que están referidos a la norma ISO 27000. Aquellos que han sido usuarios de la 27001 saben que en el año 2005 no teníamos términos y definiciones. En el 2013 tampoco, fue hasta el 2018 donde sale una norma de vocabulario muy similar a la relación que tiene la 9000 con la 9001, es decir, la 27000 le va a dar respuesta a un conjunto de términos que necesitamos utilizar para poder entendernos. Es como una especie de diccionario, ¿bien? Entonces es muy importante consultarla. Luego entramos ya en materia, los que son los requisitos auditables, que es el contexto de la organización, que tenemos que darle un enfoque estratégico a los sistemas de gestión de seguridad de la información, lo que es el liderazgo, que es esta capacidad que deben tener todos los integrantes de una organización para poder emprender acciones y poder movilizar su conocimiento y su talento para poder impulsar a la organización al éxito. Luego tenemos una parte de planificación. La seguridad se tiene que planificar, no puede ser producto de un accidente o de la casualidad. Tiene que ser un producto del esfuerzo y este esfuerzo debe ser orquestado, debe ser bien sopesado, porque aquí estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando prácticamente de la supervivencia de una organización. Luego tiene unos requisitos para los procesos de apoyo que tiene cualquier organización. Estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de compras, estamos hablando de lo que son los insumos y los bienes que debemos tener para poder operar dentro de cualquier sistema. Eh, Luego está una etapa de operación, ¿sí? Que en la etapa de operación fundamentalmente tiene que ver con lo que es la declaración de aplicabilidad, que es un requisito donde se desglosan cuáles son los controles que aplican dentro de la organización, y lo que es la estimación o la apreciación de los riesgos,
¿sí? Esta norma habla de dos grandes enfoques de apreciación de riesgo. Unos que son apreciación de riesgos de seguridad de la información, que son los riesgos puros y duros de seguridad de la información, y otra que son los riesgos de gestión. ¿Bien? Y acá voy a dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, en los controles de acceso. Una cosa es que eh, se vulnere el control de acceso y que finalmente nos roben la información porque se divulgó nuestra clave de usuario de un sistema. Y otra cosa muy distinta es que no haya un proceso de gestión de control de acceso eficaz que haga los cambios con frecuencia de esa clave de acceso, ¿sí? Allí hay un enfoque que es la potencia y la importancia que le da la ISO a estos sistemas de gestión que no solamente se enfoca al aspecto meramente técnico, sino los aspectos de gestión. Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pues, finalmente, si hacemos una gestión adecuada, el resultado va a ser la mitigación de los riesgos técnicos que son los que finalmente afectan a los activos de información. Luego está lo que es una evaluación de desempeño. Hablamos de indicadores, auditorías y revisión por la dirección. Son elementos comunes en los sistemas de gestión. Y luego una mejora. Esto también es muy importante. La norma ISO 27001 tiene requisitos que son para mejorar. Debemos emprender proyectos de mejora para poder fortalecer los sistemas de gestión de seguridad de la información. Esto hace la diferencia con respecto a los sistemas de gestión de seguridad de la información tradicionales, los que no están basados en la ISO 27001. ¿Por qué? ¿Qué hacen los sistemas de gestión de seguridad de la información tradicionales? Los que están basados solamente en máquinas, en hierro. Se instala un conjunto de equipos que asumimos están haciendo su gestión. Ojo, esto es importante, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que estar monitoreando, revisando, analizando, mejorando el uso de estos equipos, y no solamente a los equipos, sino también a las personas. También estaríamos hablando de los procedimientos, las formas de trabajo, que es lo que nos lleva a analizarlo desde el enfoque de gestión, que es lo que propone la ISO IS 27001. Bien, hay un anexo A que tiene 14 dominios y 114 controles. En este anexo A es donde podemos hablar ampliamente. De hecho, tenemos pensado realizar un conjunto de entregas de documentos técnicos en los cuales vayamos explicando de forma práctica cómo se le da respuesta a este anexo A e incluso nosotros en las demostraciones de nuestra herramienta de gestión mostramos cuáles son los módulos que le dan respuesta a cada uno de estos dominios, a estos 114 controles. Bien, como ya lo sabemos, las propiedades de la información es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Para la norma, en su definición 3.10, la definición 3.10 de la norma IS 27000 del año 2018, la confidencialidad es la propiedad de la información en la que no se pone a disposición o se divulga a personas no autorizadas, entidades o procesos. Es decir, que nosotros no le divulgamos esta información a estas entidades, procesos o personas no autorizadas. La integridad es la propiedad de exactitud y completitud, ¿sí? Si alguna base de datos pierde un elemento, por pequeño que sea, se cambia un 0 por un 1, prácticamente estamos hablando de la pérdida de la integridad y por lo tanto la información es inútil. Y la disponibilidad es la propiedad de ser accesible y utilizable bajo demanda por una entidad autorizada. ¿Sí? Cuando nosotros queremos revisar, por ejemplo, cuál fue el desempeño económico de la organización en el mes X, y podemos verla haciendo doble clic en nuestras aplicaciones o viendo el estado de cuentas, es disponibilidad. Si nosotros llegamos a solicitar esta información y no podemos tener acceso a ella, es la falta de disponibilidad.
La propiedad de la disponibilidad es lo que ataca los ransomware como el WannaCry, ¿sí? Afectan la disponibilidad porque simplemente no puedes acceder a tus archivos. Y eso es una violación a las propiedades de seguridad de la información y por lo tanto es una afectación de la cual nosotros nos tenemos que proteger. ¿Bien? Otros términos, estos están ya en el marco de la ISO 27000 y la ISO 27005. Bien, el primero es la amenaza. He estado bastante rato hablando de la amenaza. ¿Qué es una amenaza? Es la posible causa de un incidente no deseado que puede causar daños a un sistema o una organización, ¿sí? Estas causas, perdón, estas amenazas finalmente pueden estar dirigidas o pueden ser masivas, pueden ser directas o indirectas y están siempre presentes. Luego la vulnerabilidad es la debilidad de un activo o un control que puede ser explotado por una o más amenazas, ¿sí? Finalmente las vulnerabilidades son las que tenemos en nuestros sistemas de información y que pueden ser afectadas por la existencia de estas amenazas, como le dije, directas o indirectas. Y finalmente el impacto es un cambio adverso al nivel de los objetivos por el negocio que han sido materializados. El impacto es el que finalmente está, la modificación que sufre cualquier activo de información cuando una amenaza explota a una vulnerabilidad. Y esto nos permite definir lo que son los riesgos de seguridad de la información, que es el potencial de que una amenaza dada aproveche las vulnerabilidades de un activo o un grupo de activos y de tal modo cause un daño a la información. El riesgo de seguridad de la información no es más que la probabilidad de que una amenaza afecte una vulnerabilidad y genere un impacto. Bien, por eso estos términos están en esta lámina. Entonces, nosotros lo que hacemos con la norma ISO IS 27001 es mitigar el riesgo, es decir, disminuir la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y genere un impacto negativo a la organización. Bien, esta es la estructura ya de mejora continua, el ciclo de mejora continua, en el cual funciona el sistema de gestión de seguridad de la información, siempre centrado en el liderazgo. Todo comienza por medio de una apreciación y tratamiento de riesgos, ¿sí? En la apreciación y tratamiento de riesgos lo que hacemos es una identificación y evaluación de los riesgos, tanto de seguridad como de gestión. Luego, esto nos permite a nosotros hacer una planificación. Dentro de la planificación también escuchamos o analizamos lo que es la organización y su contexto y las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. Utilizamos los procesos de operación y apoyo para ejecutar el conjunto de controles, la formación al equipo de trabajo para mitigar los riesgos que habíamos analizado durante la planificación. Luego hacemos una evaluación de desempeño para determinar la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información, el cual es nada más que medir la capacidad que tiene el sistema de gestión de seguridad de la información para conservar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información. Y luego pasamos a una etapa de mejora que tiene que ver con el aumento de las capacidades que tienen los procesos para controlar, la organización para conocer su sistema de gestión de seguridad de la información y la interacción de esta organización con sus partes interesadas para poder no solo controlar la información propia de la organización, sino la información de borde. La información de borde tiene que ver con aquella información que intercambias con proveedores, clientes y otras partes interesadas. Por ejemplo, la declaración de impuestos de una organización. ¿Sí? Esta es una información de importancia capital para las organizaciones y que si esta es divulgada de forma inadecuada, entonces estaría afectando la integridad, ya en este caso, de prestigio que puede tener una organización. Bien.
Esto trae como productos lo que es la seguridad de la información propiamente, es decir, ya adquirir características de seguridad y un conjunto de controles de referencias, medidas técnicas, organizativas y legales. Esto es muy importante. Siempre me preguntan, ¿cuánto tengo que invertir en seguridad de la información? Bien. Esto va a depender, por supuesto, de cuáles sean las expectativas que se tengan sobre seguridad de la información, el valor de los activos y la naturaleza del negocio. Pero hay que tomar en cuenta que sea cuanto sea que se gaste en seguridad de la información, esto le va a dar valor a la organización. ¿Por qué? Una organización con un sistema de gestión de seguridad de la información eficaz tiene mayor valor en cualquier lugar donde se pare que una organización que carezca de un sistema de gestión de seguridad de la información o que tenga un sistema de gestión de seguridad de la información ineficaz. Bien, existe entonces un resultado del sistema de gestión de seguridad de la información que lo conocen estas organizaciones que están en el borde de nuestra empresa, que tiene que ver con organismos de regulación, clientes, proveedores, posibles clientes del mercado, incluso la competencia, y que permite a la organización precisamente crecer en cuanto a su desempeño. Bien, luego tenemos que ver, después que analicemos los requisitos, tenemos que ver cuáles son los controles. Y los controles tenemos que son controles organizacionales administrativos, legales y reglamentarios, y técnicos y de ingeniería. En cuanto a los organizacionales administrativos, están los de gestión de recursos humanos. En cuanto a estos también tenemos a los de seguridad relativa a los proveedores. Bien, en cuanto a los legales tenemos la protección de datos de carácter personal. En Europa hay un reglamento muy estricto. En Latinoamérica estamos comenzando, hay unos reglamentos, pero estos han sido un poco ya de vieja data y no han dado respuesta a las necesidades que tenemos actualmente dentro de la seguridad de la información, pero se están potenciando lo que es la propiedad intelectual, que es de vital importancia para cualquier organización, y también tenemos lo que son los técnicos y de ingeniería, que son los controles de acceso, los de gestión de capacidad y la seguridad en cuanto a los sistemas, dispositivos y los software que desarrollamos o que adquirimos. Bien, estos son los 14 dominios. Bien, algunos de ellos son tan generales como los de las políticas de seguridad de la información. Esto que es un conjunto de políticas que debe tener una organización para poder funcionar. Bien, y hay otros tan específicos como los de criptografía, que es cuando nosotros tenemos una información de vital importancia, le hacemos un tratamiento criptográfico para que solamente el emisor y el receptor lo conozcan. Y si hay algún intruso que está en el medio interceptando la comunicación, no sea capaz de descifrar esta información. Por lo tanto, podamos conservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Hay otros que están relacionados más a lo que es el funcionamiento interno de la organización, como puede ser la seguridad de las comunicaciones, que tiene que ver con la división de las redes que se utilizan para, por ejemplo, visitantes, para proveedores, para desarrolladores, para operadores, ¿bien? En ese caso, al mantener la división de las redes, aseguramos la eficiencia de las redes y también aseguramos lo que es o disminuimos la probabilidad de ataque a estos elementos. Bien, son 14 controles, como les dije, vamos a estar desde nuestra organización, vamos a estar emitiendo información de mucha importancia sobre estos controles y que les invitamos a revisar dentro de nuestras redes sociales. Bien, finalmente les presento 7 pasos para la implementación. Son recomendaciones que debemos seguir para poder implementar un sistema de gestión. Lo primero es la planificación. Toda actividad humana debe ser planificada para lograr el éxito. Debemos planificar los recursos, debemos planificar cuáles son nuestros objetivos y expectativas. Luego se hace un diagnóstico, saber cómo estamos en seguridad de la información. Siempre tenemos controles, aunque no sean formales. Cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde queremos llegar, la asignación de un líder, un responsable dentro de un sistema de gestión que finalmente puede ser
Oficial de Seguridad de la Información. Si bien no es un requisito de la norma ISO 27001, es una recomendación común dentro del mundo de seguridad de la información. Luego, empoderar al equipo de trabajo. Los controles lo van a ejecutar los equipos de trabajo, algunos son automáticos, pero el equipo de trabajo también tiene que ayudar a que esto funcione de forma adecuada. Luego es importante buscar asesoría sobre especialistas en la materia. Si no encontramos especialistas en la materia, pues nos toca estudiar y convertirnos en asesores. Y finalmente, la recomendación de usar una herramienta tecnológica. En pleno siglo XXI, pues trabajar esta clase de sistemas sin una herramienta tecnológica, pues es un verdadero desperdicio, porque no vamos a tener la capacidad de estar revisando con suficiente agilidad el funcionamiento de todo nuestro sistema de gestión, y mientras estamos haciendo actividades a mano, por ejemplo, usando un Excel para una base de datos de configuración, mientras que estamos haciendo el cambio en este Excel, precisamente nos podemos estar olvidando de la aplicación de controles de actualizaciones, de los controles de acceso, de la actualización de los sistemas operativos, de la formación del equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, entonces el uso de herramientas tecnológicas es finalmente el eslabón final para poder lograr una implementación con éxito. ISO Tools es una de estas herramientas, una herramienta en la cual hemos trabajado, como les mencioné desde un principio, un equipo de trabajo bien conformado por especialistas y expertos en la materia, y que finalmente se la disponibilizamos a todos para que puedan mejorar su desempeño en seguridad de la información. Bien, hasta acá mi presentación.